dice la palabra de Dios. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Qué debemos hacer? Orar siempre sin desmayar. Amén. No desmayando, sino sin desmayar. Amén. Diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, ¿oí lo que dijo el juez injusto? ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Yo te hago esta pregunta. ¿Será que Dios te hará justicia tú orando de día y de noche todos los días? Yo creo que sí. Yo creo que sí. ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Tienes fe para lo que Dios va a hacer? ¿Tienes fe para lo que Dios va a hacer? Esta mujer era una viuda y todos los días iba e importunaba a ese juez. Iba e importunaba. Y ya este juez estaba hasta aquí. Yo creo que ese juez decía, uy, qué terapia esta mujer cuando la veía. Pero a ella no le interesaba. Ella iba y seguía importunando. A ella no le interesaba si el juez tal vez decía, qué fastidio. No le interesaba. Seguía importunando. Y el templo él cubrió con su manto. Y los ángeles cantaron a una sola voz. Tú eres Solo tú eres santo. Vamos a levantar nuestras manos y vamos a adorar. Tú eres santo, mi Pastores, ella nos acompaña por primera vez a este ¿Cómo lugar. estás? Ella viene desde Ocaña, Santander, vino a pasar unos días con su hermana. Resulta que ella desde su niñez ha venido pasando circunstancias muy tremendas. Una de ellas es que la mamita de ella desataba muchas palabras en contra de ella, o sea, maldiciones. Ella le pedía mucho a Dios el venir hoy a este lugar, anhelando era que hubiera una sanidad interior en su vida por todo lo que ha pasado con ella, pastor. ¿Y cómo te sientes hoy? Bien. Tranquila. Eso es lo importante. Dios va a comenzar a sanar tu corazón. Sí, pastor. Él me dice que está orándole a Dios y diciéndole, Señor, tú me has hecho muchos llamados en los cuales he desobedecido. Apenas él estaba pidiendo, estaba orando y diciéndole eso a Dios, me dice el pastor pasó, me ministró y me dijo exactamente lo que yo le estaba diciendo en ese momento Qué a Dios. tremendo, ¿no? Exacto. Pastor, es tremendo. Este joven me comenta que hoy recibió una palabra del Señor, que el Señor lo iba a empezar a usar a restaurar hogares, pastor. Pero entonces él me dice también que esa palabra él la tomó para sí mismo.
También me comenta que el Señor les hablaba de que toda su familia había sido apartada de lo vil, pastor, para hacer grandes cosas, pastor. Y toda su familia ya está aquí, señor, pastor. Y lo tremendo es la unción. Todos ellos son así. Sí, sensibles. Hay una porción de la unción tan fuerte para la labor que tienen que hacer. Y tú la recibiste hoy. ¿Cuántas veces nos has acompañado? Poquitas veces, como unas que. Sí. Yo te voy a decir algo, mi hijo. Al igual que tu familia. Dios ha puesto un sello y una unción muy fuerte, ¿sí? Porque Dios no se va a detener solamente contigo. Dios va a hacer rápido lo que tiene que hacer contigo para luego alcanzar a otros. Levanta tus manos. Más. Mira eso. Mira ahí. La joven me comenta que ella hace 3 años levantó unas primicias. Ella me dice, a causa de esas primicias que yo levanté al Señor, me becaron, hace 3 años lleva estudiando con una beca, pastor. Tremendo, Ella me ¿no? dice, este semestre desafortunadamente perdí una materia. En la beca que le habían dado decía, si perdiese alguna materia, automáticamente esa beca se pierde. Ella me dice, yo vine, sembré aquí por la televisión y le dice, Señor, haz un milagro en esto. Ella me dice que cuando fue a reclamar papeles salió totalmente bien, no le quitaron la beca, ella continuó con esto. Fuera de esto, pastor, ella me dice que llevaba pidiéndole cada vez que diezmaba, le decía al Señor, yo quiero un trabajo donde pueda continuar con mis estudios y donde me pueda congregar a Dios. Ella me dice, yo casi no paso hojas de vida porque es de domingo a domingo, no me permiten estudiar. Ella dice que firmó un contrato por 15 días nomás. Pasaron los 15 días, el contrato se renovó por 2 meses. Ella me dice, cuando salió el cheque, la de Recursos Humanos se aterró por el precio que me estaban pagando y peleó porque eso no era el sueldo que me habían prometido. Ella me dice que ¡Qué fuera de esto la tremendo! empresa le permitió continuar con sus estudios y le permitió continuar trabajando, pastor. Te dio la beca, más bendición y más bendición y más bendición y más bendición. Vamos a ir a la palabra del Señor. Continuamos hoy. Yo no me voy a demorar nada. Solamente voy a tocar un don, el siguiente o lo que alcancemos en 25 minutos. Bueno, entonces vamos a ir rápidamente a la palabra del Señor. Primer libro de Corintios, capítulo 12, y vamos a mirar el verso 10. Primer libro de Corintios, capítulo 12, verso 10. Hoy vamos a hablar de los dones de inspiración, que son lenguas, interpretación de lenguas y profecía. Verso 10 dice, a otro el hacer milagros, a otro profecía. Ahí está uno de los dones de inspiración, que son profecía. A otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas. Di conmigo, diversos géneros de lenguas. O sea, muchos. A otro
interpretación de lenguas. Ahí aparecen los 3 dones de inspiración. Entonces vamos a ir con el primero, que es diversos géneros de lenguas. Ese es el que vamos a tocar o que vamos a enseñar hoy. Yo quiero enseñar. Entonces les voy a decir lo que no es el don. El don no es la habilidad de hablar en otros lenguajes. Porque cuando se hablaba del don de lenguas, entonces en la religión nos enseñaron que era una persona que tenía capacidad de hablar 8 idiomas o 9. No, esa persona es muy inteligente, pero nada tiene que ver con el don del Espíritu. Entonces en la religión nos confundían con la habilidad de un hombre con un don de Dios. Eso nada tiene que ver. Si tú te pones juicioso por inteligente o medio inteligente que seamos, en algún momento aprenderemos 2 o 3 idiomas, así sea en el resto de nuestros días. Pero ese no es el don. No es la habilidad de hablar idiomas, sino está hablando de algo que da el Espíritu Santo directamente a cada persona. Entonces, el don de lenguas es un regalo que tú recibes, que yo recibo, cuando somos bautizados por el Espíritu Santo. Entonces la persona, el hermano, comienza a hablar en unas lenguas, algunas de ellas y la gran mayoría son angelicales, otras son lenguas humanas, pero la persona nunca las aprendió. Simplemente Dios se las da. Entonces nosotros vemos cómo esas lenguas tienen unas razones. Cuando tú hablas en ese lenguaje espiritual, muchas de las cosas que tú dices no tienen sentido. Bueno, no tienen sentido para ti, pero tienen sentido para Dios. Entonces el don es un regalo. ¿Cuántos hablan en lenguas? Levánteme la mano alto así. Es un regalo. Y Dios te las da, Dios me las da. ¿Para qué? Para que nuestra comunión con Él sea más estrecha. El cántico espontáneo es un don de lenguas que viene para inspirar a una persona para adorar a Dios. Y en el momento que lo está adorando, está fluyendo las lenguas, y muchas de esas canciones que son inspiradas por el Espíritu Santo, cuando se ponen en el papel y cuando se les saca música, esas canciones son las que nos elevan a nosotros al cielo en adoración. Porque no son traídas de voluntad humana, sino que es el mismo Espíritu Santo dando la inspiración. Por eso se llaman dones de inspiración. Que algunos van a conocer o que algunos tienen que se llaman lenguas de guerra. ¿Quiénes tienen lenguas de guerra? Levántame la mano. Casi siempre es el ministerio, bueno, algunos que otro por ahí, pero casi siempre es el ministerio. Esas lenguas de guerra lo sacan a uno de la rutina de la oración, Señor, protégeme aquí, allí, no, empieza a fluir las lenguas de guerra. Y esas lenguas te levantan en una intercesión. Si tú no tienes el don de lenguas, debes pedirlo. Es un regalo, Dios te lo va a dar. Bueno, la mayoría lo debe tener, pero bueno, si has venido por primera vez o llevas poco tiempo, Dios te va a dar ese don. ¿Para qué? Porque a veces nosotros queremos cosas. Señor, yo te pido este carro, pero es un carro que te va a dar problemas, es un carro que es de segunda, y Dios te cambia el lenguaje y te aumenta la fe. Y en las lenguas tú estás pidiendo algo nuevo. O sea, cambia. Verso 2, pero el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu, y el Espíritu aparece con mayúscula, habla misterios. Cuando tú hablas en lenguas, tú hablas misterios. Nadie te entiende, ni tú mismo te entiendes, pero Dios te entiende, espiritual, que se hace contra los demonios o contra las potestades del aire,
se utilizan lenguas de guerra. Entonces, ¿qué pasa? Que el diablo no conoce el significado de esas lenguas. Cuando tú hablas con el lenguaje natural, hay emisarios que saben lo que tú estás orando, porque entienden el idioma. Pero cuando tú hablas en lenguas o estás orando en lenguas, el diablo no entiende lo que tú estás, o sea, queda confundido. Como cuando alguien dispara y no saben de dónde vienen los proyectiles. Algo así. O sea, él queda loco. ¿Por qué? Porque tú estás orando en lenguas. Estás intercediendo en lenguas. Y ese lenguaje solo lo conoce Dios. Nadie más. Entonces es más eficaz la oración. Entonces está bien que ores en el lenguaje que tienes. Eso es poderoso. Pero es más poderoso si le metes el don espiritual a la guerra. Mucho más poderoso. Es el complemento. ¿Me estás entendiendo? Claro que sí. En el momento que tú las tengas, hay un cierto temor natural, porque como no es un lenguaje que tú conoces, entonces a veces dices, pero eso sí será de Dios. ¿A cuánto les ha pasado que están orando de pronto intensamente y de un momento a otro quiere como trabarse la boca, la lengua, como que sientes que algo se traba, como que la palabra no fluye, la que tú quieres decir, pero está fluyendo otra palabra que... Pero esto es absurdo. Ese es el don. A lo que tú llamas absurdo es lo perfecto para Dios. Entonces mi consejo es, si tú sientes que tu lengua se empieza a trabar y comienza a hablar una cosa extraña, palabras que tú no conocías, ese es el don. Déjalo fluir. Déjalo fluir. No lo pares. Déjalo fluir. El temor es natural porque nunca lo habías vivido, pero déjalo fluir. Amén. Ese don va creciendo en la medida que lo dejes fluir. Entonces yo cuando comencé a hablar en lengua, yo hablé 15 minutos. Me acuerdo tanto que fueron como 15 minutos. Luego hablé otros 15 minutos. Pasaron años y yo no volví a hablar en ese lenguaje porque lo dejé apagar. Pero cuando volví lo retomé, porque el don estaba ahí, solo que yo no lo usaba. Cuando yo lo retomé, duré hablando en lenguas 4 horas, 8 horas. Diferentes lenguas. Entonces hoy en día es muy fácil para mí hablar en lenguas porque el don ha sido desarrollado en varias oportunidades por muchos años. Entonces, la idea no es usarlo por un momento y sentir la emoción de que hable en otras lenguas, sino la idea es que comiences a hacer que ese don comience a crecer y a crecer y a crecer y cada día sea mayor. Entonces, cuando tú hablas en lenguas, tenemos esa tremenda bendición de poderlo hacer crecer. Entonces, la persona que habla en lenguas por primera vez, inténtelo otra vez y vuelva e inténtelo hasta que comiences a fluir. A veces es una sola palabra, yo no sé a cuánto les ha pasado, a mí nunca me pasó eso, pero yo he escuchado hermanos que dicen, no, pero es que eso es una palabra, una sola palabra y la repiten varias veces. Dicen, no, eso no tiene sentido, eso no tiene sentido para ti, pero tiene sentido para Dios. Yo creo que lo dejamos ahí, en esto. Y el domingo continuamos con la interpretación de lenguas, que es una tremenda bendición. Ese es el siguiente don, como el complemento de este. Y continuaríamos con el don de profecía. Muy bien, ahora vamos a usar el don. Entonces las lenguas son una inspiración de Dios. Entonces yo les voy a enseñar cómo funciona el don. El don funciona, yo estoy hablando aquí en español y ustedes me están entendiendo. ¿Sí? Pero resulta que yo quiero orar a Dios y que no me entienda nadie. Y yo quiero hablar misterio, como dice la Biblia. Y que ni siquiera los demonios me puedan entender. Entonces automáticamente, en mi misma oración, yo puedo traer lengua. Yo puedo empezar a hablar con Dios y decirle, y empieza a fluir el don. Entonces, ahí todos los emisarios del diablo quedaron bloqueados. Ellos ya no me están entendiendo.
la gente no me está entendiendo, pero Dios me está entendiendo. Entonces ahí comienzo a hablar misterios. Cuando viene la interpretación de esas lenguas, pues, eso ya es equivalente a la profecía. Pero de eso hablaremos el domingo. Entonces cuando tú estás hablando en lenguas, y tú dices, yo no siento que fluya, tú sientes el ambiente como pesado, como que es la misma oración rutinaria de siempre, como que no sientes nada, como que te quieres parar de ahí, ahí es donde debes activar el don. Y comienzas a hablar en lengua. Tú no sabes. Tal vez esa oración que parecía pesada al principio de pronto se pueda volver algo bien especial, bien extraordinario. Entonces, mi consejo y el consejo de Dios es que hables en lenguas, porque cuando tú hablas en lenguas, hablas misterio, cosas que te van a edificar. Termino con eso. ¿Cuántas veces Dios nos ha guardado a través del don de las lenguas? ¿Cuántas veces el diablo ha planeado cosas y ha enviado cosas contra ti, contra tu familia, contra tus hijos? Y cuando tú oras en lengua, detienes eso. Pero tú no lo sabes. Pero Dios te llevó a que oraras en lengua. Hay gente que dice, yo tengo una carga por orar por esta persona, por aquella, y en el momento que lo está haciendo, casi toda la oración fluye en lenguas angelicales. Y tú dices, yo ni siquiera sé que oré, porque no entiendes lo que estás orando. Pero en ese momento acabas de bloquear una enfermedad, un accidente, alguna cosa que le iba a pasar a esa persona. Dios te usó a ti para hacerlo. Ahora, piensa por un momento lo que Dios puede hacer con alguien que sepa o que pueda entender lo que es este regalo que Dios nos ha dado. Solo piénsalo por un momento. Todo lo que Dios puede llegar a hacer a través tuyo, afectando a otros, solamente a través de este don, o afectando a tu familia, tus hijos, o tu negocio, o tu empresa, lo que sea, porque no solamente son cosas netamente naturales o espirituales, sino que también Dios está pensando en bendecirte.